usar este. Hola, hola. Estamos esperando a que llegue más gente como de costumbre. Por mientras estoy buscando mi lápiz. ¿Dónde se habrá metido el lápiz? Mm, lápiz, lápiz, lápiz. Si no, tendré que usar este otro. Parece que tendré que usar este otro lápiz, po. A ver. Ah, no, ahí está. Aquí. Ya, a ver, esperemos, no sé, pues hasta 12:45, si no empezamos. Por mientras podría preguntarles qué tal les ha ido, si tienen alguna duda, no sé. Hola, profe. Hola, hola. De los ejercicios que pidió, o sea, los que estaban Ya, con el, ¿cómo se llama? Teorema maestro simplificado, se los puede hacer tan fácil. ya, Los otros dos, no pude, o sea, no. mm, ya, vamos a ello. Y dentro de los simplificados, incluso pudo hacer esos que estaban con raíces. ¿Cuál está con raíces? Había uno, si mal no recuerdo, que decía algo. El primero no, eso no me fijé. O sea, asumí que los últimos eran como los más difíciles, así que hice eso. Asumió que los Primero últimos eran los no, más difíciles. Yo lo sí, resolví con no, cambio de variable. Sí, se hacen con no miré cambio de el primero. variable. Es por eso que lo mencionaba, porque no son directos. Entonces, para que eh, se fijaran, por ejemplo, no sé, pues había uno que decía así, que si mal no recuerdo, lo voy a resolver. Decía, t de n es igual a t de raíz de n más 1, creo. Entonces, la forma correcta de trabajar este ejercicio es hacer un cambio de variable, decir, bueno, n en realidad es, a ver, esto es raíz de 2, así que 2 elevado a m. Entonces, eso implicaba que quedaba t de 2 elevado a m es igual a t de 2 elevado a m en raíz, pero la raíz es lo mismo que elevar a un medio, así que 2 elevado a m medios, más 1, porque el 1 es 1, ¿qué se le va a hacer? Entonces, ahí fíjese bien que usted puede hacer el reemplazo de im es igual a t de 2 elevado a m, y eso le implica que le queda I de m es igual a I de m medios más 1, aplica el teorema maestro simplificado, y esto nos queda, veamos, yo no me sé el teorema maestro simplificado, así que lo voy a tratar de recordar. Esto es A es igual 1, B es igual 2, D es 0, así que 1 es igual a 2 elevado a 0, así que esto implica, como es igualdad, ocupamos la parte de al medio, que I de m queda como teta de log n, log n. Sin embargo, I de m no es lo que estamos buscando, lo que estamos buscando es T de n. Entonces, I de m en realidad es T de n, esta es una m, perdón,
y tengo que cambiar la m por la n. Pero si yo doy vuelta a esto, m es igual al logaritmo de n, así que esto queda log de n. Así. Uh, ¿Alguna duda respecto a eso? No, ¿No? está Claro. fácil. ¿Sí? Se hace así, ¿ya? Entonces, vamos a los que eran más complejos. Po. Usted, Tomás, ¿hizo los de teorema maestro full? Lo intenté, pero no estoy seguro si están correctos. Ok, entonces, si me pueden dictar, por favor, los ejercicios y hagámoslo acá, si son tan amables. Entonces, Uno era t de n ya, igual a 4t ya, de n dividido 4 ya. más n. ¿Así? Digo más logaritmo de n. Ah, ya, porque si no, Sí, no era sí, necesario sí, sí. aplicar full, po, más lo que n. Así, tal cual. Ya, vamos a él. Entonces, en el teorema maestro full, tenemos que identificar A y B primero, que esto es bastante fácil. A es 4 y B es 4. Entonces, vamos a atacar las opciones una por una, a ver cuál nos sirve. En el primer caso decía que, si mal no recuerdo, la función acompañante f de n tenía que estar acotada por arriba por n elevado a c, siendo c un valor acotado por arriba, o sea, un poquito más chico, infinitamente más chico, infinitesimalmente más chico, eso quiero decir, que el logaritmo en base b de a. Entonces, fíjense, el logaritmo en base b de a, que es el logaritmo en base 4 de 4, ¿cuánto vale? Uno, 1, claro, muy bien. Entonces, estamos diciendo que f de n, que es el logaritmo de n, debe ser acotado por arriba por n elevado a un valor más chico que 1. No sé, pues 0,9. ¿Esto es cierto o es falso? Si no lo pueden decir de buenas a primeras, es, lo podemos hacer, lo podemos resolver. Pero a buenas a primeras deberían ser capaces de decirme cuál es, si es verdadero o falso. acotada por, ¿dónde dijo? Por abajo, Es la O mayúscula. O por mayúscula arriba. significa que el de la derecha es más grande que el de la izquierda. ¿No está seguro? No, Ya, resolvámoslo entonces. Significa que el de la derecha tiene que ser más grande, por lo tanto, estamos apuntando a que el límite cuando n tiende a infinito de el que está a la derecha dividido por el que está a la izquierda, tiene que ser tal, en realidad, basta con esto, basta con eso, tiene que ser mayor que cero, ¿ya? Así que vamos a ver cuál es el valor. Obviamente, arriba y abajo, cuando n tiende a infinito, n tiende a infinito, así que no hay nada que hacer directamente, pero podemos aplicar L'Hopital. L'Hopital creo que Hopital es con H o era con OH, no me acuerdo, pero bueno, estamos aplicando L'Hopital, llamada de spam, seguramente me querían vender un plan. Hacemos la derivada de n elevado a 0,9. La derivada de n elevado a 0,9 es 0,9 por n elevado a 0,9 menos 1, o sea, elevado a menos 0,1.
Y la derivada del logaritmo de n es un valor que depende de la base del logaritmo, pero no me importa, es una constante, por 1 partido por n. Entonces, si usted resuelve, esto le queda n arriba, abajo le queda, es n elevado a menos 0.1, eso es 1 partido por n elevado a 0.1, o sea, la raíz décima de n, ¿no? Y obviamente esto es infinito. Como es mayor que 1, entonces esto de acá es cierto. En particular, cualquier polinomio de grado lo que sea, crece más rápido que un logaritmo. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda respecto a lo que acabo de hacer? ¿No? ¿Quedó No, claro? profe. Ok, de acuerdo. Entonces, normalmente no tendríamos que tocar esto porque es obvio que el logaritmo crece más chico que un polinomio, así que esa parte no es necesaria. Si uno maneja la materia hasta antes de haber empezado recursividad, uno inmediatamente dice sí. Y como es sí, entonces uno inmediatamente llega y dice, ok, como la condición de uno se cumple, entonces t de n es igual a me parece que es teta de n elevado al logaritmo en base b de a, o sea, 1. Si mal no recuerdo el teorema maestro, lo voy a revisar porque en una de esas. Eh, estamos hablando de teorema maestro, eso debe estar acá. Unidad, no, me equivoqué, está aquí. Y esto es aquí. Solamente estoy revisando en mis apuntes si es que lo que hice, si es que la conclusión que saqué es correcta, porque yo no me sé el teorema maestro de memoria. Ahí está, sí, está bien. Perfecto. Ya, ok. Ok. Eso es, así de simple era. Entonces, Tomás, ¿hizo esto o hizo otra cosa? Hice otra cosa, intenté hacerlo con cambio de variable. No, no, no es necesario, porque por algo les dije que ocuparan el teorema maestro full. Sí, no, no ¿Ya? supe hacerlo bien. Así se hace. ¿Alguna duda respecto a este procedimiento? No, fue sencillo. Ok. Entonces, ¿cuál era el segundo? El segundo era t de n Ya, igual a 2t raíz cúbica de n más n. raíz cúbica de n más N. n. Entonces, aquí claramente como tenemos una raíz, no podemos llegar y aplicar nada de teorema maestro ni ninguna cuestión, porque tiene que estar dividido. Por lo tanto, primero, este es un ejercicio súper complejo, comillas, se refiere a que tenemos que usar toda la materia. Primero, cambio de variable. Así que, como este es raíz cúbica, no, pero a mí me gusta la base 2, así que dejemos que n sea igual a 2 elevado a m, y esto nos queda t de 2 elevado a m, es igual a 2 veces t de 2 elevado a m, está en raíz cúbica, pero sabemos que raíz cúbica es lo mismo que elevar a un tercio, así que es m partido por 3, más n, pero no estamos trabajando con n, estamos trabajando con m, así que aquí escribimos 2m. Ajá. Hicimos un cambio de variable simple y llano. No hemos hecho nada más. De nuevo, volvemos a hacer el cambio de función para poder trabajar más cómodos.
eso implica que nos va a quedar I de M es igual a 2 veces I de M tercios más 2M. Fíjese, por favor, esto se mantiene intacto. ¿Por qué? Porque este cambio es de la función t a la función y. Y esto que está aquí no está afectado por la función t. Por lo tanto, se mantiene tal cual, no hay un cambio. Ese es un error extremadamente común que se hace cuando se hace cambio de variable. No lo haga. ¿Estamos hasta acá? Sí. Ya. Entonces, ahora tenemos la forma del teorema maestro. A es igual a... Chuta, qué fea que me quedó esa A. A es igual a 2. B es igual a 3. Y f de m, que en este caso estamos trabajando con m, es 2 elevado a m. Entonces, podríamos probar todas las condiciones del teorema maestro. Intentémoslo. La condición 1 decía que f de m, o sea, 2 elevado a m, es acotado por arriba por n elevado a una constante, siendo esa constante menor que el logaritmo en base b, 3 de a, 2. Bueno, imagino que no tengo que demostrarles que la exponencial crece más rápido que cualquier lineal, ¿no? Es cosa de poner límite cuando n tiende a infinito de cualquier lineal partido por 2 elevado a m. Entonces lo que usted hace es derivar c veces y arriba le queda 1 y abajo le va a seguir quedando una exponencial por algunas constantes. Entonces 1 partido por una exponencial, porque usted sabe la derivada a la exponencial no le hace nada. Y finalmente esto resulta 0. Y como es 0, entonces no es acotado por arriba. ¿De acuerdo? De acuerdo. Sí, ya, perfecto. Entonces, si dominamos bien la materia de antes, entonces no debía haber escrito nada de esto y nos va a parecer muy obvio que 2 elevado a m no puede ser acotado por arriba por un polinomio. Así que la opción 1 es descartada. Luego tenemos la opción 2. La opción 2 dice que f de m tiene que ser acotado exactamente por n elevado al logaritmo en base b de a, o sea, 3 de 2, por logaritmo k más 1, no, logaritmo k, perdón, k, sí, k, de n. Y como sabemos, esto es un polinomio multiplicado por un logaritmo, y esto es una exponencial. Nuevamente nos quedamos cortos, porque no pueden comportarse igual, la exponencial crece mucho más arriba. Podríamos nuevamente intentarla hacer a través de límite, pero claramente como la exponencial no se modifica, vamos a derivar y derivar y derivar, derivar, y vamos a llegar finalmente a lo mismo, 0. Así que la opción 2 tampoco sirve. Y nos queda única y exclusivamente la opción 3 del teorema maestro Full, que dice que la función debe estar acotada por abajo por n elevado a c, siendo c una constante esta vez mayor que el logaritmo en base p de a. Nuevamente, esto ya lo demostramos, el resultado es 0. Y como el resultado es 0, quiere decir que este crece más rápido. Y como este es acotado por abajo, quiere decir que esto se cumple. ¿Ya? Sí. ¿Sí? Sí. Lamentablemente, la opción 3 requiere un pasito más. Acuérdese, el pasito adicional decía que el límite cuando n tiende a infinito de, déjenme acordarme, era, no me acuerdo. ¿Para qué voy a cuentear si yo no tengo buena memoria? Aquí está, eh, K por f de n, K por f de n, existe K menor que 1 tal que K por f de n
partido por A veces f de n partido por b, esto tiene que ser mayor o igual a 1. Esa es la condición. Se tiene que cumplir esta segunda condición. Vamos a ver si podemos cumplirla. Dice, límite de k veces 2 elevado a m partido por a veces, a es 2, multiplicado por 2 elevado a m partido por b, que es 3, cuando n tiende a infinito. Entonces, claramente nosotros podemos hacer una división acá y nos queda el límite de k por 2 elevado a m menos m tercios menos 1. Y porque queda m arriba y abajo es m tercios, pero como está multiplicado por 2, le sumo 1, así que me queda eso. Y obviamente, cuando m tiende a infinito, esto es infinito. Nada que hacer, ¿no? ¿Sí? Sí. Independiente del valor de k. Por lo tanto, esta condición se cumple. ¿Y cómo se cumple? Entonces, ya me queda poco espacio, así que voy a trabajar acá. Entonces, por teorema maestro full, I de m es teta de f de m, o sea, 2 elevado a m. Pero, I de m en realidad es t de n. Y 2 elevado a m en realidad es n. Así que este es el resultado. ¿Sí? ¿Alguna duda que haya quedado por ahí? ¿Algún pasito que no lo haya entendido del todo? Entendido. Ya, perfecto. Me extraña, Araña, que no que no haya llegado nadie más. La semana de descanso es la próxima semana, no esta. Sí, es la próxima. Hay en la web paro general, por lo que entendí, quizás sea eso, quizás se confundieron. Es para los alumnos de pregrado. Sí. Ah, verdad que ahora es paro general y no solo de la carrera. Pero esto es posgrado, po. Entonces, por lo que tengo Eh, entendido, posgrado no está en paro, ¿o sí? no debería, según yo, pero no Posgrado sé no está en tampoco. paro. Posgrado no De hecho, está. el comunicado mencionaba específicamente pregrado. Perfecto. Ustedes dos son posgrado, ¿cierto? Yo soy pregrado. Por eso Usted yo es tenía la pregrado. confusión. O sea, Igual. Yo soy posgrado. usted vino de manera responsable, porque sí, es que en realidad ustedes pueden estar en paro, es cierto, pero posgrado se maneja distinto. Entonces, estoy obligado a hacer esta clase. Sí, me Si no, dijiste que sí. ustedes se fijan, o sea, usted no es del curso, pero los cursos que hago en pregrado no los estoy haciendo. Porque dicen, no, es que usted tiene que ir igual y dejar grabada la clase, pero si no hay nadie, ¿qué voy a dejar grabado, no? Mm. Pero ya, ok. Sí, pues verdad que ahora es paro general. No sé si estoy haciendo bien haciendo esta clase. Bueno, en el peor de los casos, repaso. Eso voy a hacer. Ya, ok. Ok. Em, la semana pasada quedamos analizando el merge sort. ¿Se entendió el análisis del merge sort, cierto? Sí, yo sí. Sí. Tomás, Sí, se entendió. ¿ya? Porque ahora vamos a uno más complejo. Vamos a analizar algo más complejo. Que es, ay, me equivoqué en abrir el archivo, espéreme. Tengo que esperar a que cargue, ahí está. Y ahora voy a abrir el archivo correcto y vamos a compartir. Vamos a compartir la pantalla. Entonces, nosotros nos quedamos en Mersort y ahora vamos a analizar a nuestro muy buen amigo, el Hipsort. Ustedes, previamente a esta clase,
¿Conocen cómo funciona el heap sort? Yo me acuerdo que me lo pasaron, pero ya me olvidé cómo funcionaba. Me imagino. ¿Y Pero Tomás? No recuerdo mucho. Sí, era, lo era mencionaron alguna vez, pero fue muy, Ya miren, el heap sort, mucho menos. como ven ustedes acá, el código no es tan amable, ¿ya? Pero en términos generales es bastante simple. Lo que hace el heap sort es tomando un arreglo cualquiera, hace un árbol binario que es un heap. ¿Qué significa? Que el papá es siempre más grande que los hijos. Y de eso se trata perdón, casi rayo mal otra vez. De eso se trata la función que aparece aquí, hipificar. Hipificar significa armar el árbol binario, de manera que los papás sean más grandes que los hijos. Y después, lo que se hace en esta porción es que, como el papá es siempre más grande que los hijos, se toma el papá y se guarda. Entonces, como el papá es el más grande, entonces ese es el más grande. Y después, con lo que resta, volvemos a hacer el heap, de manera de reordenar los hijos que quedaron y de nuevo se forma un heap. Y eso significa que el papá es el más grande de todos. De nuevo se toma el papá y se va a guardar. Y etcétera, etcétera. Veámoslo con algún ejemplo. Trabajemos con algún ejemplo. Y ya que esto es una clase interactiva, voy a dejar a ver un arreglo de qué tamaño podría ser. Díganme ustedes, ¿qué tamaño es manejable como para que podamos conversar? 6. 6. Hagamos un arreglo de tamaño 6. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ok. Entonces, ya, díganme números al azar. 12, Ya, 8, ya, 9, ya. 5, Ok, 10 ya. y 3. Ok. Ahí tenemos un arreglo que está desordenado, como pueden ver. Y vamos a tratar de aplicar heap sort. Entonces, este es el arreglo A del heap sort. Y lo primero que vamos a hacer es hipificarlo. En la hipificación, la manera en que se trabaja es la siguiente. Nosotros haremos un árbol binario, pero un árbol binario no real, en el sentido de que no vamos a hacer punteros, no vamos a hacer ninguna de esa cuestión, sino que vamos a representar el árbol a través de el arreglo. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que esto que está acá es el padre de eh, del árbol. Sus dos hijos son las posiciones que están a la multiplicación por 2 más 1. Si esta es la posición 0, entonces sus dos hijos son estos dos. Luego, el 8, sus dos hijos son los que están en la multiplicación por 2 más 1, como dije. Si esta es la posición 1, si multiplicamos por 2, 2 por 1 es 2, más 1, la posición 3. Así que estos dos que están acá son sus hijos. Y como esta es la posición 2, 2 por 2 son 4 más 1 5, así que este es el hijo de 9. Y ahí está, ese es nuestro árbol representado. ¿Ya? Pero el árbol no existe, lo único que existe es el arreglo. Nosotros en nuestra mente tenemos que es un árbol. ¿Ya? Sí. Continúo. Entonces, Dios mío, pasé a borrar algo que no debí. Sabiendo que esto es un árbol y no un arreglo, por lo menos en nuestra mente, vamos a arreglarlo, porque si se fijan, volvamos a ver el árbol por última vez. Este árbol no está hipificado. ¿Por qué? Porque, ay Dios mío, porque
hay un hijo que es más grande que uno de sus padres. Por lo tanto, hay un problema. Como hay un problema, entonces tenemos que arreglarlo. O nos quedan 10 minutos, voy a tener que tener cuidado con eso. Tenemos que arreglarlo. Así que para arreglarlo, lo que tenemos que hacer es hacerle caso al hipificar. Para hipificar, lo que hacemos acá es dejar como la posición S. La posición S es el tamaño menos 1 partido por 2. ¿Cuánto es el tamaño de este arreglo? El tamaño de este arreglo es, como ustedes me habían dicho, 6. 6 menos 1 son 5. 5 dividido 2 es 2. Así que S es igual a 2. Más bien, S apunta a la posición 2 del arreglo. Entonces dice, mientras S sea mayor o igual a 0, lo que hago es llamar a shift down de S a menos 1, S menos menos. S menos menos significa que en la siguiente iteración voy a disminuir en 1. Así que vámonos al shift down. Y en el shift down tenemos un nuevo S, que, bueno, S se mantiene tal cual, no lo voy a tocar. Tenemos una posición R, que por ahora es igual a S. Estamos aquí, en este sector. Y tenemos que la posición F, que lo voy a dar con verdecito, en este minuto está apuntando al final, a la posición 5. Ya, así estamos actualmente. Entonces, en shift down, decimos, mientras 2R más 1 sea menor que F más 1, veamos, tratemos de ver eso. Dice, 2 veces R, R es 2, así que 2 por 2 son 4 más 1, 5, y lo tenemos que comparar con F, que es 5 más 1, 6. Así que como 5 sigue siendo menor que 6, entonces la condición nos permite entrar al ciclo. Vamos a hacer el ciclo. En el ciclo damos una condición C, que es igual a 2 veces R más 1, que ya lo habíamos calculado, es la posición 5, que es el hijo. Por eso se llama C, de child. ¿Ya? Y damos otra variable, que es la variable swap. Y la variable swap en este minuto está apuntando a R. Entonces veamos qué es lo que dice. Dice, si la posición de swap, o sea, la posición de swap, el valor de la posición de swap, 9, es menor que su hijo, si es menor que su hijo, entonces intercambiamos los índices swap y child. En este caso, 9 es más grande, por lo tanto no hacemos nada. Por otro lado, después preguntamos por el hijo más 1, pero el hijo más 1 está fuera del rango, no hacemos nada. Entonces, después dice que si nosotros mantenemos que el swap y el R apuntan a la misma posición, que en este caso es tal cual, retornamos. Básicamente no hicimos nada. ¿Qué es lo que tratamos de hacer? Porque eso es el algoritmo en sí mismo, pero en términos grandilocuentes, lo que nosotros estamos haciendo es tomar al padre y compararlo con los hijos. Si uno de los hijos es más grande, lo intercambia con el papá. Eso es lo que estamos haciendo. Ya, acá no hicimos nada. Ahora que les describí lo que hacemos en general, en realidad voy a hacer menos detalle y voy a hacer lo que corresponda. Ahora decimos, retornamos, así que volvemos a hacer el ciclo while, pero esta vez, ahora S, en vez de apuntar a la posición 2, apunta a la posición 1. Entonces, el papá se compara
con primero su hijo izquierdo. ¿Quién es más grande? El papá, por lo tanto no hay nada que hacer. Luego el papá se compara con su hijo derecho. ¿Cuál es más grande? El hijo derecho. Y como el hijo derecho es más grande, entonces lo que hacemos es cambiar la posición de el papá y el hijo. Así que este en vez de ser 8 y este ser 10, ahora este es 10 y este es 8. Ahora volvemos a aquí, como no nos quedamos acá, en esta parte, y ejecutamos esta instrucción, chuta, me volé. Ejecutamos esta instrucción de acá, entonces tenemos que volver al ciclo while, y el ciclo while lo que hace es, veamos, la posición cambiada. Entonces R ahora es este. R ahora es S, la posición cambiada. Pero esto ya no tiene más hijos. Y esto es reflejado con que 2R más 1 se pasa del límite. Por lo tanto, ese while no se ejecuta y retornamos. Retornamos acá. Volvemos a hacer el while, pero decrementamos. Eso quiere decir que la posición S ahora apunta aquí. Comparamos el papá con sus dos hijos, y el papá es mayor a los dos hijos, por lo tanto no hacemos nada. Salimos del ciclo, ahora S apunta a la posición -1, y el ciclo while nos dice que terminamos. Todo lo que acabo de hacer ahí es la hipificación, ¿ya? Ahora corroboremos que la hipificación resultó exitosa. ¿Cómo sabemos si resultó exitosa? Si es que lo que nosotros tenemos ahora es un árbol binario hipificado. O sea, que los papás siempre son mayores que los hijos. Este papá es más grande que sus dos hijos. Bien. Este papá es más grande que sus dos hijos. Bien. Y este papá es más grande que su hijo. Bien. Así que el árbol está hipificado. Ahora recién podemos entrar en esta parte. Vamos a hacer la pausa porque no nos queda tiempo, nos quedan como 2 minutos para poder cerrar y reabrir. Antes de eso, les pregunto, ¿quedó alguna duda respecto a cómo hipificamos el árbol? No, está claro. Está claro, lo único que hacemos es preguntarle a cada papá sobre sus hijos, y si sus hijos son más grandes o más chicos, se intercambian. Y por cada intercambio tenemos que llegar hasta el final. Ok, entonces vamos a parar, voy a cerrar y voy a volver a abrir, ¿ya? Para que se vuelvan a unir. Ya, vamos a esperar a su compañero Franco que se conecte y seguimos. Y ahí se conectó Franco. Ok,
Y ahora que están conectados, podemos continuar con lo que estábamos haciendo. Se me borró. ¿Por qué se me borró? Qué injusto. Qué injusto. Voy a tener que volverlo a dibujar. Pero creo que me acuerdo. Creo que me acuerdo. Entonces eran 6 espacios donde teníamos 12. Creo que teníamos 9 y 10, o era 19. Eran 19. 10, 9. Luego era 5 y 8. Y luego un 3. Creo que era así. Creo que era así. Ya. Entonces, voy a dibujar bien la línea de abajito. Ahora acabamos de terminar este sector y podemos avanzar. Decimos que la posición N, que la voy a hacer con rojo, posición N, apunta a la posición final. Luego, lo que hacemos es cambiar la posición final con la posición inicial, o sea, el 3 y el 12 se intercambian y nos queda 3 acá, 12 acá, y el 12, como se fijan, era el papá, era el padre del heap. Y como padre del heap, se asegura uno que es el número más grande. Y como es el número más grande, lo que hacemos es bloquearlo. Esa posición es ahora segura. Eso está bien ordenado. Y después, la n decrementa en un espacio y hacemos esta instrucción de acá. ¿Qué significa esa instrucción de acá? Antes hacíamos muchas cosas, pero ahora lo único que significa es que va a descender hasta el fondo. Eso significa. Sift down, descender hasta el fondo. Así que lo que hacemos es que este 3 se va a intercambiar con uno de los dos hijos y luego se va a intercambiar con los hijos hasta quedar al final. Vamos a hacerlo. Entonces, hacemos el sift down y lo que hacemos es que nuestra posición de R es esta y la comparamos con la posición con sus dos hijos. Primero lo comparamos con este y dice, si es que son más grandes, entonces por ahora la posición de swap es el 10. Y luego vuelve a preguntar con el siguiente hijo, pero ahora estamos preguntando con 10. Y como 10 es más grande que 9, nos quedamos con 10. Entonces, 10 es la posición de intercambio, 3 es la posición actual, así que como son distintas, las tenemos que intercambiar. Así que 3 y 10 lo que hace es ahora el 10 queda acá y el 3 queda aquí. Entonces, ahora nuestra nueva posición R, marcado en rojo, sí, lo voy a marcar en rojo porque la posición N la voy a borrar de acá, no tiene sentido, pero tenemos que tener en cuenta que solamente llegamos hasta antes del azul. Nuestra nueva posición R es ahora esta, porque es la posición que intercambiamos. Entonces, de nuevo, volvemos al ciclo while y tenemos que comparar R con sus dos hijos. Elegimos el más grande, que en este caso es 8. Intercambiamos 3 y 8. Perdón. Sí, claro, 3 y 8, porque ahí están sus dos hijos. Intercambiamos 3 y 8. Y la posición ahora del nuevo swap es esta. Volvemos a empezar el ciclo. Pero ahora fíjese que 2R más 1, que la posición R, la posición de 3, nos pasaríamos para allá. Y ya no tenemos espacio de cómputo. Por lo tanto, hemos terminado de hacer el sift down. Terminamos de hacer el sift down. ¿Cómo terminamos de hacer el sift down? Entonces,
llegamos y en el ciclo que aparece aquí, volvemos a empezar. ¿Qué es lo que nos dice? Hagamos el swap. O sea, el 3 y el 10 se intercambian. Nos queda el 10 acá. Nos queda el 3 aquí. Y la posición 10 se bloquea. Porque ese está bien ordenado. Y ahora volvemos a empezar nuevamente. Tomamos el 3 y lo vamos a tratar de hacer descender. Bueno, ahora lo voy a hacer un poquito más rápido. Comparamos 3 y 8 y 9. 3 es el papá, 8 y 9 son los hijos. ¿Cuál es el más grande? El 9. Así que el 3 con el 9 se cambian. 9 con 3. Ah, qué feo me quedó ese 9. Ya. Luego, nuestra nueva posición es 3. ¿Cuáles son los hijos de 3? El hijo de 3 es 12. Pero, la posición final que nosotros le pasamos es esta. Porque todo lo azul ya está bloqueado, por lo tanto ya no hay nada más que comparar. Ahí terminamos de hacer el sit down. Entonces, nuevamente, volvemos al ciclo while, volvemos a hacer lo mismo. Se intercambian esta vez el 9 con el 5. El 9 con el 5. Y se bloquea 9. Luego tenemos 5 y 8, 3. Hacemos el sit down del 5. El 5 se compara con 8 y 3. El 8 es el más grande, por lo tanto 8, perdón, me equivoqué de color. 8 y 5. Luego 5 se trata de ver, pero de nuevo los hijos de 5 ambos están bloqueados, por lo tanto hemos terminado. De nuevo intercambiamos el última posición con la primera posición, así que acá queda el 3, acá queda el 8. La posición final se bloquea y luego nuevamente hacemos el sit down, 3 y 5, pero 3 es menor que 5, por lo tanto 5 se pone al principio, perdón, me equivoqué de nuevo de color, 3 queda al final, después vamos al swap, se intercambian, es medio tonto lo que pasa acá, pero bueno, eso es lo que pasa, 5 y 3, el 5 se bloquea, y luego tratamos de hacer el shift down de un solo valor, retorna inmediatamente, se bloquea y está todo ordenado. ¿Te fijan? 3, 5, 8, 9, 10, 12. Eso es heap sort. ¿Alguna duda? Se entendió. Ya, Se entiende. perfecto. Entonces, si es que no hay ninguna duda respecto a la realización de esto, ahora vamos a hacer la parte difícil, porque lo que acabamos de hacer es lo fácil, que es analizar este código, cómo se comporta. ¿Ya? Entonces, el tiempo del heap sort, dado que la entrada es de tamaño n, es el tiempo de heapificar, lo voy a exponer así, heapificar, Dios mío, aprende a escribir, que le pasamos el arreglo completo, más la sumatoria de i igual empieza en n-1 y termina en 0, del tiempo del shift down, donde le pasamos exactamente i. ¿Estamos claros? Sí. Eso está bien, ¿se entiende por qué escribí eso? Ya, si no hay ninguna duda por qué lo escribí, entonces vamos a desarrollarlo. ¿Cómo podemos saber cuál es el tiempo de heapificar? Suponiendo que la entrada es n.
El tiempo de hipificar es esto que está acá. Y nosotros podríamos hacer como la sumatoria del sift down, pero eso no resulta tan relevante porque no tenemos conocimiento de cuánto se demora cada sift down. Entonces vamos a hacer un análisis más general. O en realidad igual lo podríamos hacer así, pero prefiero hacer el análisis más general. Entonces, nosotros empezamos en la mitad y vamos descendiendo. Y aquí inmediatamente hay una comprobación de tiempo 1, o sea, orden 1, no es que se demore 1, se demora harto, pero son puros if, así que son puros orden 1, ¿ya? Donde, si es que no hay intercambio, retorna. Entonces, este ciclo while de acá adentro se ejecutaría una sola vez. Ese es el mejor caso. Así que el mejor caso de hipificar es que por cada, esto es una sumatoria que va desde n medios hasta n menos 1 medios hasta 0, de el sift down, que en el mejor de los casos toma tiempo 1. Así que tenemos una sumatoria sobre 1, lo cual perfectamente hacemos esto que sería n medios. ¿Sí? O en realidad, orden n. ¿Estamos claros? En la sumatoria, ahí en la parte de abajo me perdí, que no entiendo muy bien. Lo voy a escribir bien. Es esta parte de acá arriba. Es n menos 1 partido por 2. Ah, ya. Sí, se entiende. ¿Sí? Simplemente asumimos el mejor caso. O sea, ya el heap ya está hecho. Está hipificado. Y eso es cuando ya viene ordenado. Pero ese es el mejor caso. ¿Qué pasa en el peor caso? En el peor caso, W de worst. Esto, veamos, tenemos un árbol. Ya sé que no es un árbol de verdad, pero supongamos que tenemos un árbol. Entonces, ¿cuántas veces se mueven si el árbol fuera, supongamos que todas las hojas están malas, porque estamos asumiendo el peor caso. Entonces, si todas las hojas están malas, ¿cuántas posiciones desciende la raíz? Sería los genes. Log n. ¿Cuántas posiciones desciende los hijos del papá? Los n medios. No, no log n medios, es log n menos 1. Ay, no me alcanzó. Es log n menos 1, no log n medios, porque log n medios sería si fuéramos como a la mitad, nada que ver. Porque si aquí yo desciendo 1, 2, 3, 4, 5 hasta log n, desde aquí yo desciendo 1, 2, 3, 4, 5 hasta log n menos 1, porque nos faltaría 1. ¿Sí? Podríamos verlo como contando al revés. Supongamos que partimos en la raíz. 1, 2, 3, n menos 2, n menos 1, digo, perdón. 1, 2, 3, 3. Log n menos 2. Log n menos 1, log n. ¿Sí? Sí. Ya. Y luego, si seguimos así, el siguiente, en vez de ser log n menos 1, es log n menos 2. Y eso hasta 0, porque las hojas no pueden descender. Por lo tanto, esto de aquí es la sumatoria. Vamos a tratar de anotarlo lo mejor posible. La sumatoria desde, a ver, sería, a ver, el primero
El primero es 1 por log n, porque hay un solo padre. Luego en el segundo hay 2 hijos por log n menos 1. Luego en la siguiente hay 4 hijos. 4 hijos, porque son 1, 2, 4, 8, 16, 32. Y este se comporta en log n menos 2. Entonces, ¿hasta cuánto? Hasta log n de profundidad. Esto de acá es de profundidad log n. Así que podríamos decir que esto es i igual desde 1 hasta log n de desde 1, no falso, desde 0 hasta, ya puede ser hasta log n, de 2 elevado a i multiplicado por, sería log n menos i. Ahí, esa es la fórmula, ¿cierto? Porque fíjese, cuando i vale 0 es 2 elevado a i, 2 elevado a 0, 1, por log n menos 0, o sea, 1 por log n. Vamos a la siguiente. Luego tendríamos i es igual a 1, 2 elevado a 1, o sea, 2, por log n menos 1. Bien, vamos a la siguiente. I es igual a 2. 2 elevado a 2 es 4, menos, multiplicado por log menos 2. Bien, esta es exactamente la fórmula. Ahora, si nosotros resolvemos la fórmula, que se ve compleja, pero créanme que no es tan compleja. Uno puede ir y verificar en Wikipedia, pero al final esto, lo bonito y lo hermoso, esto es que es orden n. Podríamos resolver la fórmula, pero yo creo que se los dejo de tarea, ¿ya? Eso es de cálculo, no me interesa a mí cómo ustedes resuelvan la fórmula. La cosa es que la resolución de la fórmula es más o menos n medios. Así que el mejor y el peor caso de ejemplificar es más o menos lo mismo, se demora orden n. ¿Ya? Ya. ¿Ya? Si quieren después, si tienen las dudas así muy grandes, le puedo resolver esa sumatoria, pero les aseguro que es orden n. Se los dejo de actividad para 2 semanas más porque la siguiente semana es de receso. Y si no supieron cómo resolverla, en 2 semanas más la resuelvo yo. Ok, entonces acá tenemos resuelto hipificar. Hipificar se demora orden n. Entonces vamos a borrar todo esto, borramos todo esto, borramos todo esto y dejamos escrito aquí que ya sabemos que el tiempo de hipificar de n es orden n. Ahora vamos a ver cuál es el tiempo del sift down. Ojo, este sift down que nosotros hacemos acá no es cualquier sift down, no es como el que estamos haciendo acá. Es distinto. ¿Por qué? Porque el que estamos haciendo aquí, el árbol ya está hipificado. Y como el árbol ya está hipificado, entonces, si es que ponemos la raíz se intercambia con el valor más chiquitito, entonces lo que tenemos que hacer con el valor chiquitito es hacer un descenso. Es un descenso. Y como es un descenso, entonces esto no es nada más que orden n más un descenso en la sumatoria de un descenso en el árbol. Y del árbol que va decrementando. Por lo tanto, la primera vez es un descenso completo. La segunda vez es un descenso menos 1. Luego un descenso menos 2. Así que no es nada más que la sumatoria de i igual 1 a n se puede escribir o como está acá, da lo mismo, de log i. Claro, porque cuando el árbol es completo, cuando el árbol está a todo su tamaño, el elemento que está en el tope lo tenemos que descender
hasta la raíz. O sea, hasta las hojas. Entonces, un descenso a las hojas, log n. Luego sacamos el último valor. Entonces ahora tenemos que hacer un descenso, pero hasta log n-1, porque puede que se haya cambiado. Pero en realidad usted sabe que se hacen aproximaciones, así que esto realmente es una aproximación techo. Se debería escribir así. Pero eso no cambia mucho el valor de la sumatoria en términos de orden. Entonces, cada vez el árbol es más chiquitito y por lo tanto los descensos son más chiquititos hasta llegar a 0. ¿Ya? Ahora, vamos a simplemente ocupar la fórmula de esto. Esto es orden n más orden de log n factorial. Y por la aproximación de... no me acuerdo cómo se llama. Está en el video que tengo de esta misma demostración, el Hipsort. No me acuerdo cómo se llama el tipo. Pero una aproximación. Lo podemos buscar en todo caso. Pero yo creo que es una pérdida de tiempo. ¿Para qué nos importa el nombre? Esto es lo mismo que n log n. Eso está demostrado. Asintóticamente hablando, el logaritmo de n factorial se comporta igual que el logaritmo de n elevado a n, y el n, que está elevado, se pasa multiplicando para allá. Así que ya n log n. Así que, heap sort, ¿cuál es el orden del heap sort? N log n. Más lineal, en realidad, pero eso es irrelevante porque n log n se come al n, así que da lo mismo. ¿Ya? ¿Alguna duda, consulta, lo que sea respecto a esto? Hay un video en la lista de reproducción donde explico esto mismo con un poquito más de cuidado. Así que si es que están interesados también pueden repasarlo ahí. En todo caso, esto también va a estar subido, este video del día, a la plataforma de YouTube. Así que también tienen esa instancia como para repasar esta demostración matemática que se hizo. Pero este es el tipo de cosas que finalmente terminamos haciendo. ¿Ven? Analizando un algoritmo y viendo cuál es su comportamiento en los casos, mejor, peor, promedio. En este caso, el mejor y el peor resultaron ser el mismo, así que no hubo nada que hacer. ¿Estamos? Sí. Ya, ok. Entonces, si comprendieron eso, entonces ahora movámonos realmente a lo más difícil. El heap sort, que aquí pueden ver una pequeña animación del heap sort y se va construyendo el árbol y todo. Es bien lenta la animación, pero ahí ven cómo se hace completamente y con detalle. Es hacer un heap y luego reordenar. Quicksort. ¿Saben cómo funciona el quicksort? Sí, yo sí. Ya, a ver, ¿cómo funciona? Se tomaba un valor y se ordenaban, se dividía la raíz en dos, dependiendo, o sea, los mayores a ese valor y los menores a ese valor. Exacto. Y eso se iba repitiendo. Yo lo encuentro parecido al Mersor, pero en vez de dividirlo en dos, sino dividirlo por los mayores y el menor a un valor. Claro, la diferencia del merge sort es que no se dividen exactamente a la mitad, sino que se dividen por un partidor. Vamos a ver el ejemplo anterior. A ver, eh, eran 1, 2, 3, 4, 5, 6 y no me acuerdo ya. A ver, era 12, 9, 5, 8, 3 10 y 3. Ah, bueno, ahí. y 10. Ya, no los puse exactamente en el mismo orden, pero bueno.
Entonces, vamos a hacer el quicksort. Aquí dice, quicksort. La primera vez, obviamente, el llamado es que la posición inicial es la 0 y la posición final es el final del arreglo. Entonces, mientras la posición inicial es menor a la final, que es obvio porque estamos hablando de posiciones, no de valores, entonces elegimos P como la partición. Así que vamos a hacer la partición. La partición lo que hace es que nosotros elegimos un pivote. Ese pivote, que lo voy a marcar con rojo, es el valor de la posición final, que en este caso es el valor 10. Luego, elegimos nuestra posición inicial. Esta va a ser la posición inicial. Y la posición final. Y tenemos luego una posición S de start, que está ahí. Luego, dice, J, que lo vamos a poner en qué color, ya no me queda, en morado. Ya, J empieza en la posición inicial y termina en la posición final menos 1. Dice, si el pivote, el valor 10, es más grande que la posición J, el valor de la posición J, o sea, 10 es más grande que 12, no pasa nada. Entonces, intercambiamos a la posición de I, a la cual le sumamos 1 después, con J, pero eso en este caso no es así. Así que continuemos. J se mueve una posición a la derecha. Es el pivote, si el pivote es más grande. ¿Cómo muevo esto sin modificarlo? Ok. Ya, ahora, como el pivote ahora sí es más grande que J, lo que hacemos es intercambiar el valor de I con el valor de J, o sea, 12 y 9 se intercambian. Tenemos 12, 9 y 12. Ahí los intercambié. Y movemos la posición iésima, la movemos un espacio. Luego tenemos que mover la posición J a la posición siguiente. Y volvemos a preguntar, ¿es el pivote más grande que la posición J? Digo, ¿el valor de la posición J? Sí, porque 10 es más grande que 5, así que volvemos a hacer el intercambio. 5 se mueve para la izquierda, 12 se queda acá, movemos el I, lo movemos hacia la derecha, el J también. Entonces, luego volvemos a preguntar, 10 es más grande que 8, sí, así que volvemos nuevamente. Uy, me pasé. Entonces, teníamos 8 y 12. Y volvemos a mover el I y el J. Después volvemos a hacer lo mismo. Se cambian el 3 y el 12. Esto es un 8. El 3 y el 12. Entonces movemos después la I se mueve, la J se mueve, pero la J ahora llegó a la posición F y dice aquí que solamente tenemos que llegar a la posición F-1. Así que ahí nos detenemos. Finalmente cambiamos la posición iésima con la posición final. Así que hacemos el swap acá. Así que 10 y 12 se intercambian. Nos queda 10 y 12. Y retornamos la posición iésima.
Ah, perdón, me pasé. Y ese es nuestro pivote. Este es la posición P. Entonces, como se dieron cuenta, lo que hace es la posición final, es pivote, cambia todos los que sean menores a la izquierda del pivote, todos los que sean mayores a la derecha del pivote, y luego lo retorna. Y después aplica recursivamente la partición acá y la partición a la izquierda y a la derecha, sin tomar en cuenta el valor del pivote. Entonces, la derecha está lista, porque es de tamaño 1, así que no hay nada que hacer, así que nos vamos a la izquierda. Así que vamos a marcar en azul, nuevamente vamos a ser consecuentes, y de aquí para acá está listo. Entonces, después estamos haciendo esto, esta parte de acá, en el quicksort. Entonces hacemos quicksort de acá, vamos a la partición, nuestro pivote es el valor 3. Entonces, como el pivote es el valor 3, nosotros vamos a tratar de hacer esta parte de acá, este código. Decimos el pivote es el valor 3 y luego, si el pivote es mayor, hacemos intercambios, pero el pivote jamás es mayor que ninguno de ellos. Así que el pivote no hace nada. ¿Hasta qué? Hasta que hacemos el intercambio entre el último y el final. Así que el 3 se mueve con el 9, queda acá el 3, y acá queda el 9, y el 3 es el pivote, y luego volvemos y enviamos esto de acá a Quicksort. Entonces, como eso mandamos al Quicksort, tenemos que nuestro pivote ahora es 9. Entonces, como el pivote es 9, preguntamos si es que el pivote es más grande, y como siempre es más grande, vamos a tener que intercambiar todos los valores. Sí. Entonces, el 5 y el 8 se intercambian. Ya está ordenado ya. Sí, claro, pero es que tengo que seguir haciendo el algoritmo. No puedo llegar y detenerme porque en ningún minuto está dicho eso. Entonces, el 5 y el 8 se intercambian. A ver, y puede que esté mal escrito el algoritmo. Entonces queda 8, 5 acá. Eh, entonces luego tengo que cambiar y el 9 se cambia con el 8. Ay, ¿por qué no me funciona acá? Algo estoy haciendo mal. A ver, estaba 5, 8 y 9. Estaba así, ¿no? Entonces, el pivote es 9. Entonces, como el pivote es siempre más grande, entonces pero el J y el otro son exactamente iguales. Entonces se cambia el I con el J, y el I y el J en este minuto son exactamente iguales, así que el 5 no se cambia. Luego nos pasamos al 8, y el 8, estamos en la posición J igual que aún debería ser intercambiado. Entonces el 8 se cambiaría con el 9. No, no, la I no se ha cambiado. Así que, sí, sí, la I se cambió, así que el 8 no se mueve. Eso es lo que pasa, el 8 no se mueve. Y luego, esta instrucción es la que me mata.
porque eso significa que el 9 con el 5 los tendría que intercambiar. Ah, no, porque la posición iésima es nuevamente y ya. Voy a tener que hacerlo lento para que me entiendan, ¿ya? Porque es muy complejo. Ya, a ver, vamos a tratar de hacer esta parte como está actualmente. Dice, el pivote es el valor 9. Lo voy a anotar mejor. El pivote es el valor 9. Luego tenemos que el índice I es 5 y tenemos el final 9 y el start 5. Y luego tenemos, además, me faltan colores, el J. Entonces, luego decimos, ok, ¿es el pivote 9 más grande que el 5? Sí. Entonces tengo que intercambiar las posiciones de I y J. Pero I y J están donde mismo. Así que se intercambian el 5 con el 5. Se queda exactamente igual. Y cuando se cambian, debo aumentar el valor de I y aumentar el valor de J. Así que se aumenta el valor de I y se aumenta el valor de J. Luego me dice que si el pivote es más grande que el valor de J, 8, tengo que intercambiar I y J. Pero de nuevo, I y J apuntan donde mismo, así que el 8 se cambió con el 8. No hacemos nada. Y volvemos a incrementar el valor de I y el valor de J. J se acaba de pasar del límite. Así que terminamos y tengo que hacer el swap entre I y F, pero la posición I y la posición F es la misma, así que no hago ningún intercambio. Entonces, no se hizo ningún intercambio, eso es lo que pasó. Así que saliendo, el pivote es 9, se deja en 9, luego se vuelve a hacer con el 8 no pasa nada, y finalmente el 5 y ahí queda ordenado. Eso era. Era una tontera, lo que pasa es que recorre el arreglo completo, pero como todo está en orden, no los intercambia, pero los intercambia igual. Entonces, se trata de hacer el intercambio, o sea, se ocupa la memoria adicional, la variable, pero el intercambio resulta en que el arreglo no se cambia. Eso es. ¿Ya? ¿Alguna duda? No, ¿No? se entiende. Ya. Lamentablemente no nos queda el tiempo suficiente para hacer el análisis del Quicksort, que es argumentativamente más complejo que el análisis del Hipsort. Así que nos quedará para la próxima clase. A ver, ¿qué es lo que vamos a hacer? La próxima de la próxima clase, o sea, el próximo del próximo jueves, vamos a terminar, les voy a mostrar cómo se hace el caso del mejor, peor y promedio del Hipsort, del Quicksort, perdón, y vamos a resolver dudas generales, porque yo creo que con esto ya es suficiente materia como para hacer una evaluación preliminar. Y esa evaluación la vamos a hacer, se las voy a dar y ustedes van a tener tiempo para hacerla cuando ustedes estimen conveniente. Pero va a ser algo corto, con máximo de una hora, en una hoja con un par de preguntas. ¿Ya? Así que la próxima semana, dudas. Ok, Ok, entonces nos vemos, que estén muy bien. ya. Chao, profe, gracias. Chao. Vamos. Gracias a ustedes por venir. Chao.